Mordor era un país que se encontraba rodeado por las cadenas montañosas Ered Lithwi al norte y Efelduath al oeste y al sur, constituyéndose así como una especie de cuadrado natural situado al sureste de la esquina noroccidental del inmenso continente conocido como Tierra Media. Aquellas montañas tan altas que hacían de frontera en Mordor suponían a su vez una defensa increíble contra cualquier enemigo, y además, en el interior de aquella tierra se encontraba el volcán Orodruin, cuya existencia no era obra de Sauron, sino que se trataba de un vestigio de las devastadoras obras que Morgoth había llevado a cabo a lo largo de la Primera Edad. A pesar de ello, Morgoth nunca había habitado en Mordor, ni tampoco envió nunca allí a ningún vasallo suyo, sino que Morgoth creó el Orodruin, luego se fue y Mordor se quedó como una tierra desierta y deshabitada hasta comienzos de la Segunda Edad. Tras la Guerra de la Cólera, Sauron se había arrepentido de sus actos pasados, pero con el transcurso de los siglos le pareció que los Valar habían abandonado una vez más la Tierra Media, y eso le llevó a recaer en el mal, hasta decidir convertirse en rey de reyes y someter la Tierra Media a su voluntad. Para conseguirlo necesitaba una base de operaciones, un centro desde donde dirigir su imperio, pero no podía reutilizar la fortaleza original de Morgoth porque había quedado destruida y enterrada bajo el mar, de modo que debía construir una nueva. Los reinos que se subyugarían a él con más facilidad se encontraban al este de la Tierra Media, pero aún así Sauron no se fue en aquella dirección, sino que escogió Mordor como lugar idóneo por dos razones. La primera, porque pensaba utilizar el fuego que emanaba del Orodruin para sus brujerías y forjas, y la segunda, porque su fortaleza debía estar lejos de los Valar y del poder marítimo de Númenor, pero al mismo tiempo debía ser una amenaza deliberada contra todos ellos, de modo que Mordor, que se encontraba al sureste de la parte más occidental de la Tierra Media, era el lugar perfecto. Mordor era un nombre en Sindarin que significa Tierra Negra, aunque a menudo era también llamada Tierra de la Sombra, y los hombres de Gondor se referían a ella como el País sin Nombre. No está claro en qué momento se le dio a Mordor ese nombre particular, sino que Tolkien nos da dos opciones diferentes. Una es que esta tierra tuviera un nombre propio diferente hasta que Sauron se instaló allí, momento en que fue renombrada como Mordor, y la otra es que ya incluso desde antes de la llegada de Sauron, esta tierra fuera conocida como Mordor debido al volcán Orodruin y sus erupciones. Asimismo, todos los demás nombres propios de los lugares que hay en el interior de Mordor son también en Sindarin, como Morannon, que significa Puerta Negra, Orodruin, que significa Montaña del Fuego Deslumbrante, Barad-dûr, que significa Torre Oscura, Karakangren, que significa Garganta de Hierro, Cirith-ungol, que significa Grieta de la Araña, Durthanc, que significa Opresión Oscura, y Samath-naur, que significa Cámaras de Fuego. Por su parte, las dos cadenas montañosas de Mordor se llamaban Efelduath, que significa Cerco de Sombra, aunque también eran conocidas como Montañas de la Sombra, y Ered Lithwi, que significa Montañas de Ceniza. Así pues, aproximadamente en el año 1000 de la Segunda Edad, Sauron, que desde la Guerra de la Cólera había vagado sin residencia fija, se mudó a Mordor e inició sobre el valle de Gorgoroth la construcción de Barad-dûr, la fortaleza desde donde ejercería su dominio durante los milenios posteriores. Sin embargo, no permaneció allí, sino que lo primero que hizo fue dejar la construcción en manos de sus siervos mientras él tomaba una forma hermosa y partía hacia el norte para intentar seducir a los elfos. Durante los siglos siguientes estuvo en Eregion y manipuló a Celebrimbor y sus herreros para que forjaran los anillos de poder, hasta que al final los dejó, volvió a Mordor, forjó el anillo único en el Orodruin y, mediante el poder de ese anillo, completó la construcción de Barad-dûr. No obstante, en el mismo momento en que se puso el anillo en el dedo, Celebrimbor desde Eregion percibió su engaño, por lo que se rebeló contra él y Sauron partió una vez más hacia el norte, esta vez acompañado por una hueste inmensa. Entonces estalló la Guerra de Eriador, en la que Sauron destruyó Eregion, mató a Celebrimbor y recuperó 16 anillos de poder, pero fue finalmente vencido por los Númenoreanos, quienes le obligaron a huir, quebrantado y humillado, y a regresar a Mordor. A continuación, Sauron repartió los 16 anillos de poder entre los hombres y los enanos con la esperanza de someterlos a su voluntad, y luego empezó a extender su poder hacia el este y el sur, hacia aquellas regiones repletas de hombres que nunca habían tenido contacto con los elfos ni, indirectamente, con los Valar, cuyas tribus dominó una a una hasta que un milenio después poseía un imperio creciente cuyos dominios se extendían de una punta a otra de la Tierra Media y que gobernaba mediante el terror desde la gran torre de Barad-dûr en Mordor.
Sin embargo, al ser una isla, Númenor había quedado fuera de su influjo, de modo que cuando el orgulloso rey Ar-Pharazôn se hizo con el cetro, decidió retar a Sauron, partió con una flota inmensa, desembarcó en Umbar y envió heraldos a Mordor ordenando al Señor Oscuro que se presentara ante él y le jurara fidelidad. Y Sauron acudió, porque el ejército de Númenor era tan poderoso que no podría ganarles con la fuerza de las armas, de modo que se arrodilló, fue llevado como prisionero a Númenor y una vez allí los manipuló durante 48 años hasta que consiguió engañarlos para que atacaran a los Valar y alcanzaran así su propia ruina. Al hacerlo, Ilúvatar hundió Númenor bajo el mar en un cataclismo que atrapó a Sauron y destruyó su forma corpórea, pero su espíritu voló de vuelta a la Tierra Media y se instaló de nuevo en Barad-dûr, donde vivió oscuro y silencioso hasta que se dio a sí mismo una nueva forma negra y espantosa. Viendo que Elendil y sus hijos habían sobrevivido y habían fundado los reinos de Arnor y Gondor, Sauron decidió atacar de inmediato, lo que hizo que el Orodruin estallara una vez más en llamas y, cuando los Númenoreanos vieron el humo, entendiendo que Sauron había regresado, le pusieron a la montaña un nuevo nombre en Sindarin, Amon Amarth, el Monte del Destino. Entonces Sauron atacó Gondor, pero contra él se formó la última alianza y ambos ejércitos se enfrentaron en la colosal batalla de Dagorlad, donde las huestes de Sauron fueron derrotadas, de modo que la alianza entró en Mordor e inició el asedio de Barad-dûr, que duró 7 años. Sauron se resistió acosándolos con fuego, dardos y saetas, pero el sitio fue tan riguroso que al final él mismo en persona se vio obligado a salir, luchó contra Gil-galad y Elendil y los mató a ambos, pero el propio Sauron murió al hacerlo, perdió el anillo único, su espíritu huyó y durante largos años no volvió a tener forma visible. Con su muerte, sus siervos se dispersaron, pero no fueron del todo destruidos, y aunque Barad-dûr fue derrumbada, sus cimientos perduraron, porque como había sido levantada con el poder del Anillo Único, no podría ser del todo destruida mientras el anillo no fuera también destruido. Así pues, y temiendo que Sauron regresara en algún momento del futuro, los hombres de Gondor se propusieron montar guardia en la tierra de Mordor, pero como nadie se atrevía a morar allí a causa del terror del recuerdo de Sauron, del Orodruin y de las cenizas que cubrían el valle de Gorgoroth, pues construyeron varias fortalezas fronterizas desde donde poder vigilar todo el país. Durante más de 1000 años, Mordor permaneció desolada y permanentemente vigilada desde estas fortalezas, que estaban repletas de hombres de Gondor que nunca faltaron a su deber. Sin embargo, con el tiempo, Sauron fue recuperando su poder, y como necesitaba que Mordor volviera a abrirse para poder recuperar su reino, en el año 1636 de la Tercera Edad envió una plaga mortal desde el este que menguó en gran número a la población de Gondor, gracias a lo cual, debido al cansancio y a la escasez de hombres, la vigilancia de las fronteras de Mordor cesó y las fortalezas que habían construido para guardar los pasos fueron abandonadas. En los registros cronológicos se dice que 200 años después, los Nazgûl volvieron a entrar en Mordor, y un siglo más tarde, su jefe, el rey brujo de Angmar, escapó de la batalla de Fornos, se reunió con sus 8 compañeros en Mordor y salieron de improviso por el paso de Cirith Ungol, asediaron Minas Tirith, conquistaron la ciudad y se hicieron con la Palantir que allí había. De entonces en adelante, aquella fue la ciudad de los Nazgûl, renombrada como Minas Morgul, y a continuación el rey brujo aprovechó el orgullo de Earnur, el rey de Gondor de aquel momento, para retarlo a un combate singular, aunque en realidad lo traicionó y torturó hasta la muerte, acabando así con el linaje de los reyes de Gondor. Aprovechando pues que el reino ya no estaba vigilado, durante los siglos posteriores los orcos empezaron a poblar Mordor, infestaron Ithilien y aparecieron los primeros Uruks, hasta que a finales de la Tercera Edad el Concilio Blanco expulsó a Sauron de Dol Guldur y él, que lo estaba esperando desde hacía mucho tiempo y había enviado a los Nazgûl a Mordor con antelación precisamente para que le prepararan el camino, engañó al concilio fingiendo huir para en realidad instalarse finalmente en Mordor, después de casi 3000 años, alzó de nuevo la torre de Barad-dûr desde sus cimientos e hizo estallar una vez más el Monte del Destino en llamas. Entonces tuvieron lugar los eventos narrados en El Señor de los Anillos, en los que Sauron capturó a Gollum, envió a los Nazgûl a buscar el Anillo Único, la compañía partió de Rivendell y tuvo lugar la Guerra del Anillo, al final de la cual el Anillo Único fue destruido en el monte Orodruin. Con aquella pérdida, Sauron fue derrotado por completo, se desvaneció como una sombra de malicia y Barad-dûr, como había sido levantada con el poder del anillo, se derrumbó en escombros, provocando tal terremoto que en su caída todas las tierras de alrededor temblaron y tanto la Puerta Negra como sus torres se desmoronaron.
Una de las preguntas que más he recibido con los años es sobre la economía de Mordor, pues si tal como vimos en las películas, Mordor era un país yermo y volcánico en el que no crecía nada, ¿cómo era posible que Sauron tuviera alimentos para dar de comer a sus centenares de miles de soldados, tanto orcos como uruks, hombres, wargos, trolls y bestias aladas? ¿De dónde sacaba Sauron todas esas provisiones? Pues bien, la respuesta se da en la narración del Retorno del Rey, donde se nos indica que la parte septentrional de Mordor, la que vemos en las películas, que es la que estaba más cerca de Lord Oruin, es donde se encontraban las fraguas y las minas y donde se acantonaban las reservas humanas para la guerra. Es decir, allí es donde Sauron reunía a sus ejércitos, pero ese paisaje desolador no se extendía por todo Mordor, sino que en el extremo sur del reino, más allá de las emanaciones de Lord Oruin, se encontraba el lago Nurnen, de aguas sombrías y tristes, en cuyas cercanías había extensos campos cultivados por los esclavos de Sauron. ¿Y de dónde surgían estos esclavos que cultivaban sus campos? Pues eran esclavos procedentes del este y del sur de la Tierra Media, de los países tributarios de Sauron que había en Rhûn y Harad y más allá, de donde, además, también llegaban largas caravanas de víveres y botines que circulaban mediante grandes carreteras desplegadas entre Mordor y esos lejanos países. ¿Y qué fue de Mordor después de la Guerra del Anillo? ¿El reino quedó desierto para siempre? Esta es otra de las preguntas que más me habéis hecho con los años, así que ahora al fin podéis saber también la respuesta. En el Retorno del Rey se nos indica que, cuando empezó su reinado en Gondor, el rey Elessar Telcontar, que era el nombre real de Aragorn, liberó a todos los esclavos de Mordor, estos que procedían del este y del sur y que Sauron había usado para trabajar sus campos de cultivo, y les dio a ellos en posesión esas mismas tierras, las que se extendían alrededor del lago Nurnen, para que pudieran vivir allí como quisieran y en libertad. De modo que, sí, la región norteña de Mordor probablemente quedó desierta para siempre, pero la del sureste continuó siendo habitada por aquellos hombres que tanto tiempo habían estado esclavizados. Geográficamente, Mordor estaba flanqueada al oeste por la cordillera espectral de Efelduath y al norte por los picos anfractuosos y las crestas desnudas de Ered Lithwi, que eran de color gris ceniza, y, juntas, suponían una muralla inmensa que encerraba las llanuras lúgubres de Lithlat y Gorgoroth y el cruel mar interior de Nurnen. Al aproximarse ambas cadenas de montañas, tendían largos brazos hacia el norte, entre los que corría una garganta profunda llamada Cirith Gorgur, el paso de los espectros, que era la entrada a Mordor, flanqueada por altos acantilados y dos colinas en cuyas cimas había dos torres altas y fuertes, llamadas Narcost y Carcost, que habían sido construidas por Gondor en sus días de vigilancia, pero que luego las habían abandonado, habían quedado semiderruidas, los siervos de Sauron las habían reparado y al final de la tercera edad las usaban para vigilar la entrada de Mordor. Bajo estas dos torres, de una punta a otra del desfiladero, se había construido un parapeto de piedra en el que había una única puerta de hierro y al pie de las dos colinas se habían cavado centenares de cavernas y agujeros donde aguardaba un ejército de orcos, listo para lanzarse afuera a una señal. El conjunto de todo esto, las torres de Gondor, el parapeto y las colinas, es lo que conocemos por el nombre de Morannon, la Puerta Negra de Mordor. Del Morannon hacia el sur se abría el profundo valle de Udun, una llanura en la que se escondían túneles y arsenales subterráneos, hasta que de las Efelduath emergía bruscamente un espolón alto y árido que se unía a un largo brazo sobresaliente de la cadena gris y brumosa de Ered Lithwi, y entre uno y otro extremo corría una estrecha garganta llamada Karak Angren, a lo largo de la que se había erigido una pared de adobe y cavado una profunda trinchera atravesada por un solo puente como defensa adicional en caso de que los enemigos cruzaran Morannon y Udun y llegaran hasta el interior de Mordor. Sobre los espolones de las montañas se habían construido fuertes y torres, y algunas millas más al norte se levantaba Durthang, uno de los antiguos castillos de Gondor, convertido ahora en otra fortaleza orca. Estas fortalezas no solo se apiñaban alrededor del valle de Udun, sino que en el camino hacia Cirith Ungol había por lo menos otra, con un muro y un apretado grupo de construcciones de piedra dispuestas a ambos lados de una caverna sombría. Además de Narcost, Carcost y Durthang, la cuarta y última construcción que sabemos que habían hecho los hombres de Gondor, pero que luego la habían abandonado y que Sauron había hecho suya, era Cirith Ungol, una gran torre de vigilancia sobre un espolón de roca que constaba de 3 niveles, junto a un acantilado, con un muro que la rodeaba y cuya puerta miraba al sudeste, abriéndose a un camino que iba desde Minas Morgul hasta Barad-dûr.
Cirith Ungol era usada por Sauron para impedir que sus numerosos esclavos huyeran de Mordor, aunque de paso servía también como última defensa en caso de que algún enemigo hubiera logrado burlar la vigilancia de Minas Morgul y de Ella Araña y quisiera entrar en su país. La última fortaleza de la que tenemos constancia era la gran torre de Barad-dûr, la cual se alzaba sobre un largo espolón en una de las estribaciones septentrionales de Ered Lithwi y se nos es descrita como una fortaleza, arsenal, prisión, horno imbatible, inmensa, vasta y resistente. El dibujo que veis en pantalla fue el único que hizo el propio Tolkien sobre Barad-dûr, esbozando solo una sección de la torre, con una puerta y ventanas tan pequeñas para remarcar la enormidad de la fortaleza, cuyo tamaño debía ser inconmensurable, lo cual explica por qué, al derrumbarse, provocó un terremoto de tal magnitud que incluso las dos torres de la Puerta Negra se vinieron abajo con su sacudida. Las montañas de las Efelduath que iban de norte a sur se precipitaban en riscos enormes y escarpados a un valle sombrío, al otro lado del cual asomaba una cresta mucho más baja, de bordes mellados y dentados y rocas puntiagudas llamada Morgai. Aquel valle entre Efelduath y Morgai estaba moribundo, pero no muerto, pues allí crecía alguna vegetación áspera, retorcida y amarga que trataba de sobrevivir, árboles bajos y achaparrados, matorrales de hierba gris, líquenes resecos y grandes marañas de zarzas retorcidas. Incluso corría algún riachuelo y había moscas y larvas, aunque a medida que avanzaba hacia el este, la vegetación renunciaba a la vida, hasta que las cumbres del Morgai eran todas yermas, melladas, desnudas y negras como un techo de pizarra. Esas cumbres se precipitaban a pique hacia Gorgoroth, que era una llanura que se dilataba hasta perderse de vista en una tiniebla informe, donde los humos reptaban a ras del suelo y los vapores escapaban por las grietas de la tierra. El paisaje era chato, pardo y tétrico. El viento que soplaba allí era cortante y glacial, y en toda su extensión la altiplanicie estaba surcada por grandes cavidades, como si en los tiempos en que era aún un desierto de lodo hubiera sido azotada por una lluvia de rayos y peñascos, con fosos cuyos bordes eran de roca triturada y de los que partían largas fisuras en todas direcciones. De norte a sur, a lo largo de las laderas del Morgai, se sucedían muchos campamentos, algunos constituidos por tiendas y otros ordenados como pequeñas ciudades que parecían apiñados nidos de insectos, entrecruzados por callejuelas rectas y lóbregas de chozas y barracas grises, de todo tipo de tamaños, aunque uno de los mayores ocupaba casi una milla de la llanura. En aquella árida región donde no crecía ninguna vida, sin duda el suministro de agua era un problema, razón por la que en el camino que iba hacia Barad-dûr se habían construido cisternas a grandes intervalos para que las tropas que eran enviadas con urgencia a las regiones sin agua no murieran de deshidratación. La luz que llegaba hasta Gorgoroth era escasa y grisácea, y no aumentaba nunca, porque el Orodruin continuamente vomitaba una espesa humareda que subía hasta desplegarse en una bóveda inconmensurable en el cielo. Una y otra vez, la montaña se henchía y derramaba por las grietas de los flancos ríos de roca derretida, algunos de los cuales corrían incandescentes hacia Barad-dûr a lo largo de canales profundos, mientras que otros se abrían paso a través de la llanura hasta que se enfriaban y yacían como retorcidas figuras de dragones vomitadas por la tierra atormentada. Al ser una montaña solitaria en medio de la llanura de Gorgoroth, el Orodruin parecía más alto de lo que era, pues en realidad su altura era inferior a la de las Efelduath. Los contrafuertes de la enorme base se elevaban hasta unos 3000 pies por encima de la llanura, y en el centro se erguía el cono central, que solo tenía la mitad de aquella altura y que parecía un horno o una chimenea gigantesca coronada por un cráter mellado. Arriba había un sendero que trepaba como una cinta desde el oeste y serpeando alrededor de la montaña llegaba a la base del cono en la cara occidental, donde estaban los Samath Naur, las cámaras en las que Sauron había forjado el anillo único, cuyo camino iba desde allí hasta la puerta de Barad-dûr, y como la vorágine de los hornos de la montaña lo obstruía o destruía con frecuencia, pues una tropa de orcos trabajaba día y noche reparándolo y limpiándolo para que estuviera siempre transitable. Como curiosidad, cabe destacar que a pesar de que el Orodruin era evidentemente un volcán, la narración del Señor de los Anillos nunca se refiere a él como tal, sino que el término siempre empleado para describirlo es montaña, no volcán. Como la acción de la novela se centra en Gorgoroth, pues casi todas las descripciones geográficas que tenemos de Mordor pertenecen a esta zona, no al resto de regiones del reino, razón por la que, desgraciadamente, no tenemos más información, por ejemplo, sobre el mar interior de Nurnen, sino que tan solo sabemos lo que ya os he dicho sobre él, que allí había campos de cultivo, que sus aguas eran tristes, sombrías y crueles, y ya está.
Así pues, con esto termina mi vídeo con todos los datos que existen sobre el origen, los nombres, la historia, la economía y la geografía de Mordor, la Tierra de la Sombra, el reino de Sauron, el Señor Oscuro de la Tierra Media. Este ha sido un vídeo especialmente difícil de realizar, así que de corazón espero que os haya gustado, dadle un buen like si así ha sido y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.